Hola queridos estudiantes, bueno, nuevamente nos encontramos para dar continuidad a lo que es la materia de matemáticas. Anteriormente ya habíamos visto los temas de lógica y de proposiciones. Esta vez vamos a continuar con los circuitos lógicos. ¿Qué es un circuito lógico? Un circuito en sí puede ser un circuito de corriente eléctrica que está basado en un interruptor, el cual nosotros lo activamos para encender, por ejemplo, una lámpara, un foco o para pasar electricidad de un conducto a otro. Entonces nosotros podemos asemejar, como dice en esta parte, podemos asociar lo que es un interruptor que controla el paso de corriente a lo que es una proposición verdadera y a una proposición falsa. Anteriormente ya hemos avanzado y visto cómo sacar de una proposición su tabla de verdad, ver qué características tiene. Entonces, ahora lo que vamos a hacer son circuitos lógicos y ver el funcionamiento de estos mismos. Tenemos tres clases de circuitos lógicos. Como ven aquí, dice clases de circuitos lógicos, tenemos en serie. ¿Qué significa en serie? Significa que nuestro circuito es continuo, fíjense, en una sola línea recta. Está nuestra proposición P y nuestra proposición Q. Esto nosotros lo vemos como si fuera P y Q. Recordemos que este conectivo lógico simboliza la I. ¿Lo ve? Entonces, cuando tenemos un circuito en serie, estamos hablando del conectivo lógico de I. Eso no nos tenemos que olvidar. Entonces, estamos hablando de la I. Y para nosotros esto es una. Y hemos dicho que era la conjunción. No nos tenemos que olvidar que ya hemos avanzado estos conectivos lógicos, ¿no ve? Entonces la conjunción. El otro circuito lógico que vamos a ver es en paralelo. Fíjense, en paralelo, ¿qué significa? Que tiene que estar uno encima del otro. Son como dos líneas paralelas. Entonces ya no está puesto en serie de esta forma continua. Está puesto en paralelo, uno debajo del otro. P y la Q, nuestras dos proposiciones. Esta proposición está basada en el conectivo lógico de la O lo que nosotros conocemos como disyunción. Entonces estamos hablando de la disyunción, que ya la habíamos visto anteriormente. Entonces, en resumidas cuentas, cuando hablamos de un circuito lógico en serie, estamos asociando el conectivo lógico de I o la conjunción. Ahora, si hablamos de un circuito lógico en paralelo, tenemos que asociarlo con la O con la disyunción. Es decir, si nosotros utilizamos un circuito en serie, vamos a utilizar esta proposición y este conectivo lógico. Y si utilizamos un circuito lógico en paralelo, vamos a utilizar esta proposición o conectivo lógico. Muy bien, estudiantes, esta parte ustedes tienen que tomarla muy en cuenta. Y la tercera que tenemos es la mixta. Fíjense, es una mixta, ¿no ven? Circuito lógico mixto. Esto nos está diciendo que tenemos dos clases de circuitos en uno. Fíjense, lo de arriba es un circuito en serie, si se dan cuenta, ¿no ven? Entonces es como este de aquí, es en serie. Si es en serie, ¿qué conectivo lógico tendrá? La I. Entonces esto de aquí va a ser P y Q.
está conectado en serie, P y Q. Y, pero a la vez, esta R está conectado en paralelo. Fíjense, está paralelo a este de aquí arriba. Entonces, si está en paralelo, nosotros tenemos que utilizar la disyunción o lo que es la O. Tenemos que utilizar la O. Entonces va a ser O. Como tendríamos entonces estos dos, ya está puesto aquí en paréntesis, fíjense. P y Q, O, R. ¿Por qué O? Porque está en paralelo. Y estos dos que están en paréntesis está en serie. Fácil y sencillo, ¿verdad? Está en paralelo y está en serie. Ahora, nosotros podremos cambiar. A ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Lo vamos a cambiar y vamos a poner de la siguiente manera, para que ustedes vean que es muy sencillito. Lo vamos a hacer así. Primero vamos a poner la P. Entonces vamos a poner una P. La P va a estar unido en, a ver, digamos que va a estar, va a estar puesto en paralelo, porque estamos diciendo que O es paralelo, ¿verdad? O, y abrimos paréntesis, y dentro de esto vamos a poner Q y R, así, de esta manera. Entonces, ¿yo cómo representaría esta proposición? ¿Cómo puedo representar? Primero tengo que ver que estamos hablando de una, ¿qué es esto? Es la O, ¿no ve? Es de una, estamos hablando de una disyunción, y esta O nos habla de un paralelo. Estamos hablando de un paralelo, fíjense, paralelo es O, y en serie es I o conjunción. Esto tiene que tomar bien en cuenta. Entonces, si estamos hablando de un paralelo O, entonces estamos hablando de algo como esto. Entonces vamos a dibujar. Vamos a empezar con nuestro conectivo lógico, con nuestro circuito lógico, perdón, y tiene que ser en paralelo, primerito, en paralelo. Dice que tenemos la P, ¿ve? Paralelo. Entonces está solito. Entonces aquí vamos a tener un circuito de esta manera, ¿ya? Donde va a estar puesto en paralelo nuestra P. Aquí, listo. Aquí va a estar la P, ¿lo ven? En paralelo. Terminamos de dibujar nuestro circuito. Y después, ¿qué nos dice? Que tenemos una P y una R, pero fíjense, está puesto y dice en conjunción. Esto está en serie. Esto ya sería en serie. Entonces aquí abajo lo que nosotros vamos a tener va a ser la P. Ah, no, esto era Q, ¿no ve? Estamos equivocados. Bueno, ya lo arreglaremos. Esto era Q. La Q y la R van a estar en serie, ¿ya? Entonces aquí abajo va a estar en serie. Ponemos dos espacios para poner nuestras proposiciones. Entonces, como hemos visto que esto dice que es I, estos dos van a estar en serie. Entonces aquí nosotros vamos a poner Q y aquí vamos a poner R. Sí, de fácil y sencillo. Entonces esta sería la representación de un circuito lógico, de este circuito lógico. Fácil y sencillo, ¿verdad? Simplemente es ver si esto es I o es O, si es una conjunción o es una disyunción. Bien clarito está aquí y fácil de recordar. Si es serie es una conjunción y tenemos el conectivo lógico de I, y si está en paralelo tenemos el conectivo lógico de O. Ya, queridos estudiantes, entonces vamos a pasar a un ejemplo. Aquí dice ejemplos. Ya vamos a pasar a lo que son los ejemplos. Ejemplos dice: convertir en circuitos lógicos. Tenemos este primer ejemplo. P entonces, ¿no ve? Esta flechita significa P entonces Q. Ahora, yo no sé todavía qué significa el entonces, ¿no ves? Simplemente hemos
avanzado dos clases de circuitos lógicos, en serie, que es I, y en paralelo, que es O. Entonces, lo que vamos a hacer es ayudarnos de nuestras fórmulas de proposiciones algebraicas que nosotros ya hemos avanzado. Aquí es un pedacito, ¿no? Les he dado las leyes de proposiciones de los conectivos lógicos, que son varios. Entonces, aquí lo que me va a interesar es este de aquí. Entonces, eso es lo que me va a interesar a mí, y eso está acá, fíjense. Aquí está. Cuando yo tengo P, entonces Q había sido no P o Q, ¿verdad? Eso había sido no B. Cuando yo tengo P, entonces Q había sido no, esto significa no, ya hemos dicho no B, es un conectivo de negación, no P o Q. Entonces nosotros vamos a tener este circuito lógico y nosotros le vamos a poner su equivalencia. Estas tres rayitas significa equivalencia. Va a ser no P o Q. Así de sencillo. Y nosotros ya sabemos que esta O, ¿qué significa? La O significa paralelo. Entonces nosotros vamos a poner eso en paralelo. Lo vamos a dibujar de esta manera. Abrimos nuestro circuito lógico y tiene que estar en paralelo. ¿Ya? Así va uno. En paralelo va a estar, ¿no ve? Y abajo tenemos otro también. ¿Sas? Listo. Y terminamos nuestro circuito lógico. Si me está diciendo no P, entonces arriba yo voy a colocar no P. Ese va a ser mi primera proposición. Y después, como es O, ya hemos dicho que va a estar directo, como es O, va a estar en paralelo. Vamos a poner debajo la Q. Así de sencillo, así de fácil. Muchachos, entonces, de esta manera nosotros tenemos que representar circuitos lógicos. Bueno, ahora sí tenemos el ejemplo número 2. Dice convertir en circuitos lógicos. Como vemos, tenemos una proposición, ¿verdad? Dice P o Q y no R. Ya entonces identificamos este primer conectivo principal, ¿no ves? Siempre tenemos que ver el principal. El que está en paréntesis siempre es unido, ¿no ves? Entonces secundario. ¿Qué nos está diciendo el principal? Que es en serie, fíjense. Es una I. Es una I. Es una conjunción, entonces es en serie. Y el otro, que es una disyunción, es en paralelo. Entonces vamos a empezar con este que está en paréntesis. Armamos como siempre nuestro circuito lógico. Empezamos. Y nos dice primero en paralelo. Fíjense, lo vamos a hacer por partecitas. Primero vamos a hacer esto, que nos está diciendo en paralelo. ¿Ya? Si es en paralelo, entonces nosotros tenemos que hacer de esta manera, ¿verdad? En paralelo. ¿Estás? Va a venir nuestra primera proposición, la segunda proposición y tenemos la segunda proposición aquí abajito y continuamos. Listo. ¿Quiénes van a venir? P va a venir en esta parte y en la siguiente parte va a venir Q. Listo. Entonces esto nos está indicando o nos está representando que equivale a esto de aquí. ¿Ve? Esto va a ser equivalencia. ¿Ya? P o Q. Entonces esto nos está diciendo que está en paralelo y no R está en serie. Entonces eso va a venir a continuación. No en serie, dice, ¿no ve? Entonces vendría en esta parte de acá. Le ponemos el mismo colorcito para que podamos, para que se den cuenta. Ya del mismo color lo vamos a hacer para que no haya malos entendidos. Listo. Entonces, como dice en serie, entonces va a venir a continuación.
Aquí tendría que venir entonces no R. Listo. Entonces, ¿qué hemos hecho primero? Esto que viene en paralelo está acá, seguido de lo que viene en serie, por lo que es una I, es una conjunción, entonces viene en serie. Listo y sencillo. De esta manera nosotros podemos representar un circuito lógico. Muy bien, vamos a un tercer ejemplo. Muy bien, tenemos el ejemplo número 3. Dice convertir en circuito lógico. Tenemos esta proposición. Si nos fijamos bien, esta es una disyunción. Entonces tenemos dos disyunciones. Entonces nos está diciendo que son en paralelo, ¿no ve? Si tuviéramos una conjunción que es la I, si tuviéramos la conjunción que es la I, en ese caso tendríamos una, eso sería en serie, ¿verdad? Si tendremos la conjunción y es en serie, pero como nosotros tenemos la disyunción, esto es en paralelo, eso no tenemos que olvidarnos, ¿verdad? Esas dos cositas tenemos que recordarnos bien. Y serie o paralelo. Entonces aquí tenemos dos paralelos, fíjense, dos disyunciones. Entonces tenemos O y O. Entonces vamos a tener un circuito empezando de aquí. Ya vamos a empezar de nuestra primera posición. Como es un paralelo, entonces dibujamos lo que es en paralelo. Aquí vamos a tener nuestra proposición de no P, ¿verdad? No P va a estar ahí. Listo. Como está en paralelo, tenemos que tener uno aquí y otro abajo, ¿verdad? Y a continuación terminamos de dibujar lo que es nuestro circuito en paralelo. Listo. Luego, ¿qué tenemos aquí debajo? Fíjense, esto también está en paralelo. Está en paralelo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros aquí vamos a tener otro circuito en paralelo, donde arriba vamos a tener una proposición y debajo vamos a tener otra proposición. Entonces tendríamos dos sistemas en paralelo. Ya, de esta manera va a ser entonces. Tenemos dos sistemas en paralelo. Arriba, ¿qué voy a tener? No R, fíjense. Aquí yo voy a tener no R. Ese va a ser el primerito de aquí. Va a ser no R. ¿Ya? Voy a poner esto para que se vea bien. Y abajo vamos a tener no Q. Entonces aquí vamos a tener no Q. Listo y sencillo. De esta manera se hace nuestra representación. Como hemos visto, son dos paralelos. Entonces aquí está nuestro primer paralelo y seguido del segundo paralelo. Así de fácil y así de sencillo, queridos estudiantes, nada más. Y yo les voy a dejar unos pequeños ejercicios para que ustedes puedan practicar. Muy bien, queridos estudiantes, con eso terminamos el tema de hoy. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más videos.